Buenos días aquí en Despierta con CDN. Gracias amigos por estar aquí con nosotros el día de hoy, por permitirnos estar con ustedes aquí dentro de su casa, dentro de su hogar, dentro de su intimidad. Hoy 2 de mayo, donde celebramos o hoy se llama la atención con relación a lo que es el Día Mundial contra el Bullying, contra el acoso. Algo que quizás se daba siempre en todas las escuelas, en todas las sociedades, pero que de un tiempo atrás, por suerte, ha sido visibilizado como lo que es un desafío mayúsculo para la educación, para el proceso de formación de los primeros años de los menores, que puedan de alguna manera desarrollarse con libertad y empatía. Claro, estudiamos en otros colegios, como en Loyola, en la época que era de hombres, no entendemos tampoco qué tanto del acoso, porque vivíamos un acoso permanente, pero bueno, por lo menos se están socializando y visibilizando este tipo de cosas, y qué bueno que así sea, y que se pongan políticas públicas del Ministerio de Educación para prevenir este flagelo y para sancionar esta lacra. Hoy 2 de mayo también a nivel internacional, en España comienza las festividades de la independencia, del 1808 frente a las tropas napoleónicas que inspiraron y que nos dejaron como legado universal esos cuadros de Francisco de Goya, la carga a los mamelucos o el fusilamiento del 3 de mayo. Un mayo que empezó con agua probablemente desde antes de que llegara, así que las primeras aguas de mayo sí cayeron temprano, y si usted no se la bebió, pues bueno, espere, tendrá el mes de mayo completo, el de junio y el de julio, para tomarla, porque así estaremos de mojado en todas estas semanas, y espero que también podamos prevenir y disfrutar de alguna manera esto. Yulisa, Catherine, Nelson, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy es el Día de Madrid. Sí, hoy es festivo en Madrid. Hoy es festivo en Madrid. Día de Madrid, Día de Goya. Y los españoles que no necesitan mucha motivación para un día festivo. Ojo, hoy es festivo y mañana también es festivo en Madrid. Los madrileños están de puente desde hoy hasta el lunes. ¿Quién pudiera? Ah, Federico. No es que hay que darle mucha motivación tampoco. No necesito. Ay, buenos días para todos, buenos días para la audiencia de Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen como cada mañana, como dice nuestro querido Federico, 2 de mayo. Estamos pues pendientes del giro de la política en la República Dominicana, una vez que faltan 15 días, señores, eso no es nada. Nada. ¿Cómo que 15? Bueno, No. 16. De campaña. De campaña. De campaña. De campaña. Para uno darse un respirito, o para que mucha gente se dé un respirito. Ayer conversaba con Nelson Rodríguez sobre nuestro programa Siendo Honesto. Yo le digo, oye, Nelson, para el último domingo, yo no sé a quién poner, porque es que me dice, búscate algo light. Y yo dije, mira, sí. Está todo el mundo igual. Voy a buscar algo light para que la gente como que suelte un chin. El de la elección. El domingo antes de la elección. No, el día de la elección no habrá Siendo Honesto, porque tendremos el resultado, etcétera. Pero el fin de semana antes, ya, para que la gente tenga otra cosa y para que nadie diga que lo estamos ayudando en el último momento o que lo estamos afectando. Así las cosas, compañeros. La Junta Central Electoral le ha dado un nuevo aire a las organizaciones políticas que aún no han podido conformar su boleta en algunas demarcaciones. Hay atención con lo que pasa en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, específicamente con la Fuerza del Pueblo, porque el Tribunal Superior Electoral ha tomado decisiones que obligarían a esa entidad político-partidaria a recomponer la boleta y a sacar, según se ha dicho, a, por ejemplo, el candidato Rafael Paz. Dice Roberto Rosario que de ninguna manera, que ellos están insistentemente convencidos en que Rafael Paz debe estar en la boleta. Pero bueno, la Fuerza del Pueblo tendrá que tomar sus decisiones. Ayer Omar Fernández dijo que bueno, que eso había que buscarle alguna solución. Dijo, a lo de Rafael Paz hay que buscarle solución. Pero yo no soy parte del comité, la suerte del comité político, no sé cómo es que se llama dentro de la Fuerza del Pueblo, que puede tomar esa decisión. Pero es hasta el viernes entonces que los partidos, o sea, hasta mañana, que tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo tendrán que decidir cómo van a componer esa boleta. Hay otras cosas que han ocurrido también fuera del país, específicamente sobre esto, en la circunscripción 1 de la comunidad de dominicanos en el exterior, o sea, todo lo que comprende Estados Unidos, salvo Miami, salvo Florida. También hubo una recomposición en esa boleta de la Fuerza del Pueblo. Ojalá que podamos conversar hoy con Lady Laura. Ese es su apellido, Lady Laura, que fue una de las afectadas por la decisión de la Junta.
¿Qué tal? Esa es la de Roberto Carlos. Sí, cuando yo la entrevistamos hace unos días, yo, Lady Laura, como la canción me dice, sí, Hay que hablar abrázame con el papá. Usted, cuando se llaman Stalin, Lenin, uno sabe. Lady Laura. Cuando es así de la música, hay un lío ahí en esa circunscripción porque ya la Junta mandó esa Ya boleta. mandaron esa boleta, entonces hay que preguntar qué pasó. No, Bueno. me va a leer bien la resolución del Tribunal Superior Electoral, pero ya... Ojo que yo creo que eso, lo que yo creo, Nelson, porque cuando conversamos con esta muchacha hace 2 semanas, ella me decía, no, a mí me querían quitar la posición 2. Y tuvimos que pelear para que se mantuviera ahí, porque ya yo había hecho toda mi campaña política, toda mi propaganda con que yo era la candidata de la posición 2. Y lo habían movido, parece que se quedó igual, pero vamos a intentar hablar con ella, a ver cómo Miren, va. Federico hablaba del acoso escolar, hoy es el Día Internacional contra el Acoso. El bullying. Una vez había una campaña muy bonita de educación. Es un asunto serio, grave, se coge a relajo en sí, pero es bastante serio. Ojalá que se mantengan. Desconozco algunos de esos programas. Me recordé de Yulisa del camino, no por las dificultades que tuve al entrar a la capital, eso sigue igualito. Y lo grande del caso es que el Caribe tiene 2 días detrás de una versión de obra pública y no se la dan de los trabajos de construcción del kilómetro 9. Ayer un funcionario, me va a reservar el nombre, viceministro, le dio un plantón a las 4:30 a una periodista nuestra. Yo le dije, insiste hoy, y si no te dan la versión hoy, vamos a decir que Obra Pública se niega a informar sobre el nivel de los trabajos de construcción en un punto vital. Y eso del 9 sigue caótico. De Yulisa me acordé porque llegué bajo una pertinaz llovizna. Una pertinaz lluvia. Una pertinaz llovizna. Esa es la palabrita que a ella más le gusta. Sin recaudar el apreciado líquido. Aquí El tenemos vital, el vital líquido. Tenemos un listado de palabras, de frase cohete De que clichés. se utilizan en la prensa. Sí, el voraz incendio. Voraz incendio, pertinaz llovizna, el preciado líquido. El pan de la enseñanza. La frágil Frágiles embarcaciones. Fiesta de la democracia. También. Es derecho que le asiste. Derecho que le asiste, Tenemos, exactamente. no fue un perro que mataron. No fue un perro que mataron. Tenemos un listado interesante. Si usted lo quiere enriquecer, nos puede mandar varias al Facebook Live. Su lista de clichés periodísticos. Sí, exactamente, los clichés. Miren, este va a ser una semana aparentemente de muchas lluvias. Hay que decirle a la gente que las aguas de mayo en los últimos 3 años han venido como reforzadas. Mayo 2.0 aparentemente o algo similar. Y esto que cuando se entra en la temporada de lluvias todavía nos llega a noviembre y la gente sabe qué ha pasado en los últimos 2 años cuando llega noviembre, los primeros días de noviembre. Anoche hubo inundaciones en algunas zonas del país. Hay provincias que están bajo alerta y el COE dice que está en sesión permanente. A la gente que tome las precauciones del lugar y a las alcaldías, que son los llamados a hacer que las ciudades crezcan en orden, verificar las personas que tienen asentamientos a los alrededores de ríos, arroyos y cañadas, que normalmente son las personas más desposeídas y las que pagan las consecuencias más altas. No porque quieran hacerlo para ser víctimas, sino porque a veces las condiciones los llevan a estar en este lugar. Pero normalizar este tipo de asentamiento simplemente trae tragedia y empezamos la temporada donde tenemos que hablar mucho de esto y donde lamentablemente hay que empezar siempre y cada año a contar las víctimas. La Junta Central Electoral ha dado un nuevo plazo, como ustedes dicen, al partido de gobierno. Le han sumado una circunscripción que es la del exterior. Y parece que ahí también van a tener que hacer cambios en la boleta. La Junta Central Electoral ha dado un nuevo plazo. Vamos a ampliar ahorita un poco más sobre esto. Pero dice nuestra compañera Yanesi Espinal, tal vez una de las personas más informadas en cuanto a este sector político, que lo más complicado de lo que está pasando en la circunscripción del exterior es que ya se han impreso 600,000 y tantas boletas cuando ya faltan 17 días. O sea que las personas que hay que cambiar, si se cambian, ya están en las boletas con las que la gente va a votar, a menos que la Junta Central Electoral las reimprima o se tome una decisión al respecto, pero faltando 17 días estamos aún en estas lides. No podemos nosotros pasar por alto lo que ha dicho el presidente Petro el día de ayer. Creo que es una información a la que República Dominicana tiene que prestarle cierto nivel especial de atención.
Oigan esto, al ejército de Colombia, un país donde están pasando muchas cosas interesantes, entre comillas, se le ha perdido 1 millón de municiones. 1 millón de municiones. Eso parece un chiste, pero no lo es. Y que lo diga el presidente de Colombia es peor todavía. Y el presidente dice que esto terminó en Haití, que el 1 millón de municiones que les robaron a Colombia, al ejército de Colombia, terminó en Haití. Yo no sé cuántas variables se le pueden sacar a una información como esta, pero es interesante todo lo que se puede analizar de las consecuencias que esto podría tener, no solamente para República Dominicana, sino para el Caribe. A República Dominicana le toca de manera especial porque compartimos frontera y porque cuando la gente sale en estampida y se habla, ya hay organismos internacionales catalogando la cifra de salida de personas en 15.000 diarias y la mayor cantidad de estas personas les tocan a República Dominicana. Esta información que no pase como si no hubiera sucedido, porque lo dijo un presidente de un país que está enfilando todos los cañones para parecerse a Venezuela y además un país que entiende que en las armas y en la revuelta está la solución para muchas cosas. Y no es cierto que un ejército de un país como ese no iba a tener control de 1 millón de municiones. Sí, y lo que te decía, Yulisa, es que para que la gente tenga una idea... Perdón, y de armas. Sí. Que están imprecisadas la cantidad. Correcto, no, y a eso es a lo que iba. El presidente Petro, en una rueda de prensa junto a sus fuerzas militares ayer, se pasó casi 4 minutos enumerando la cantidad de armas y municiones que fueron sustraídas de almacenes militares. Entonces, es una suerte de inventario en donde ustedes pueden advertir cosas tan delicadas como estas, granadas de mano M26, granadas de 60 milímetros, misiles Spike, misiles Nimrod. O sea, los que saben de armas saben que esto es prácticamente un arsenal. El presidente Petro, para ser más precisos, dijo, esto ha sido sustraído y podría estar o en poder de grupos militares irregulares colombianos, o sea, de la guerrilla, ¿verdad? Para llamarlo en palabras llanas. Lo que pasa es que el presidente Petro, como era guerrillero, le tiene cierto cuidado al asunto. Entonces dice, o en manos de grupos irregulares armados en Colombia o en manos de conflictos de la región cercanos, que ha dicho, a 7 horas, en lancha rápida, desde Colombia se llega a Haití. Y yo creo que incluso hasta menos para el presidente Petro. 7 horas esas armas podrían estar en Haití y él dice, bueno, o en el mercado internacional de armas. Pero el llamado es delicado, es delicado. Ojalá se tenga algún tipo de información adicional sobre este particular. Pero recientemente se atraparon en aguas internacionales cerca de República Dominicana 6 guerrilleros colombianos. Oigan esto, 6 guerrilleros colombianos. Parece que muchas cosas están terminando siendo coincidencia o colindantes en torno a lo que ha dicho el presidente Petro ayer, pero que empiezan a tomar sentido con muchas otras cosas que habían pasado en los días anteriores. Yo solo creo que hablar de misiles, granadas, lanzacohetes, etcétera, y de 1 millón de armas y municiones, yo creo que es una conversación mayor. Y que el presidente de la República Dominicana podría interesarse en esta información y quizás hablar directamente con Petro y ver cómo los organismos de seguridad de República Dominicana verifican si algo de eso pasó por este país o si algo de eso entró por Haití. Porque de ser de esa manera, yo creo que el reforzamiento de aire, mar y tierra que tiene República Dominicana va a haber que hacerle otro reforzamiento. Tenemos que ver qué es noticia en las portadas de CDN y El Caribe, y nuestra compañera Karelyn Cuevas está lista para contarnos cómo amanece el país, además de mojado. Karelyn. Gracias, buenos días. Iniciamos rápidamente este vistazo por las portadas del Caribe con el estado meteorológico, ya que se esperan muchas lluvias y el Centro de Operaciones de Emergencias anunció que se encuentra en sesión permanente. Continuamos con la Asociación Dominicana de Profesores, que paralizó nuevamente la docencia a nivel nacional con manifestaciones simultáneas en diferentes puntos del país para exigir una alza salarial de un 20%. En la portada de hoy también se destacan las actividades de centrales por el Día de los Trabajadores, que se convirtieron en un acto reeleccionista
donde los presentes gritaban consignas de 4 años más para el presidente Luis Abinader. Cerramos este vistazo de la portada con el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que en caso de regresar a la Casa Blanca hará la mayor deportación de migrantes ilegales. En la contraportada hablamos de deportes y de Cibao Fútbol Club, que ganó en la jornada de ayer y se posiciona como líder en solitario en el torneo de la Liga Dominicana de Fútbol. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de la candidata a la vicepresidencia del PLD, Soraima Cuello, quien ve incremento en la pobreza y desempleo entre errores del gobierno del PRM. También podrá conocer por qué la alianza opositora Rescate RD solicitó intervenir 13 juntas electorales del Gran Santo Domingo y del interior del país, así como desmontar las ayudas del gobierno previo a los comicios presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Y también sabrá todos los detalles de la demanda que colocará el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, a los comunicadores que a través de sus redes sociales y programas se han dedicado a difamar a miembros de su familia. Les invitamos a que accedan a cdn.com.do, además que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos al clima. Bueno, hay una buena. Ayer los diputados aprobaron convertir la Dirección de Meteorología en instituto. Recuérdense una campañita que tenemos por aquí, liderada por Jim Subiel. La ventaja que traería aparejo eso, que sea un instituto y no una dirección. Atención al clima, al pronóstico que nos estará asediando estos días. Adelante, Jim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Mucha atención porque tendremos la continuación del panorama lluvioso en gran parte de República Dominicana durante las próximas 24 a 48 horas. Esto se debe a la influencia de la vaguada que desde ayer provocó fuertes lluvias en gran parte de nuestro país, así incrementando las inundaciones y la crecida de ríos y cañadas. Hoy tendremos más posibilidad de inundaciones, sobre todo hacia la región del Cibao, especialmente esta tarde y esta noche, donde podrían desarrollarse las mayores lluvias. Así también tendremos el desarrollo de algunas descargas eléctricas, ráfagas de viento en algunas localidades por los efectos de la vaguada en combinación con el viento húmedo que llega desde el Atlántico hasta el territorio nacional. La semana finalizará también con periodos lluviosos y para el fin de semana se proyecta la continuación de estas precipitaciones entre moderadas y fuertes, así extendiendo las posibilidades de inundaciones en diferentes zonas de República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. No es que viene mucha lluvia, dice Juan Manuel Méndez, que cualquier jarinita va a provocar inundaciones porque hace días que ha estado lloviendo Saturación. Y los suelos están saturados. Bonito término. Vamos al aplauso. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar ahí. Son las 7:26 minutos de la mañana y queremos saludarlos como siempre en la plataforma Facebook Live. Pero antes no queremos dejar de decirles, si usted no ha salido de su casa en la capital, sepa que hay un accidente importante en la avenida John F. Kennedy, específicamente al frente de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde está el elevado. Ahí se pudo captar algo, el accidente de una patana. Entendemos que esa situación está ahí desde aproximadamente las 5:30 de la mañana. Cuando llegamos hoy a CDN Canal 37, que está un poco más adelante, pudimos apreciar ya el taponazo que se estaba presentando. No había, al menos hasta ese momento, paso en sentido este-oeste de la avenida John F. Kennedy, y en el sentido oeste-este, aunque hay paso, hay mucha gente viendo, observando los llamados mirones, que por supuesto retrasan el paso y el tránsito vehicular. Ahora sí vamos con sus comentarios en Facebook Live. Rapidito, saludo a Kelvin Torres. Hola Kelvin, ¿cómo estás? Buenos días para ti. José Roberto Ventura Guzmán con nosotros, al igual que Frank Pérez Mota. Dice, un amigo me la puso difícil. ¿Sí o no es verdad que la marcha de los profesores, los polocher y las gorras es un negocio millonario? Deben decir quién los confecciona y si es un beneficio económico para la directiva. Federico trae unos datos un poquitico más adelante, de los más interesantes sobre el tema de la ADP. Pedro Celestino Rodríguez nos dice, buenos días, Yulisa, no es el color de la blusa, es la percha, que estás bella.
Miguel Ángel Valdés Martínez con nosotros. Los partidos opositores tienen que estar unidos para sacar a este gobierno. Si cogen 4 años más, vamos a llorar lágrimas de sangre. Gracias, Miguel. Víctor Sánchez Rosario dice, duélale a quien le duela, Luis Abinader, el mejor presidente. Ustedes ven, ya se encendió la campaña también en redes y en Facebook Live de este programa. Belkis Mercado, bendecido día a la familia CDN. Gracias a ti, querida Santiago, por los aires. Héctor Franco dice, la oposición no tiene fondo para pedir y exigir condiciones y asumen posiciones extremistas como hasta la última sangre, caiga quien caiga. Han sido complacidos en todo y como quiera se quejan, tratan de descalificar a la Junta Central Electoral. Dice también Josefina Taveras, que está conectada desde San Pedro de Macorís, y Jeffrey Rodríguez, buenos días equipo de CDN, bendiciones, feliz jueves, mucha lluvia en las terrenas, saturada la tierra. También comenta por acá Cibao Alonso, que está en Miami, felicitaciones, gracias amigo. Johnny Díaz, hola, ¿cómo estás? Feliz días también para ti. Y finalizo con Delio Samuel Marmolejos Frica, con todos sus nombres y todos sus apellidos. 7:28 minutos de la mañana. Bien, con relación a lo de la marcha de la ADP, del día de ayer, Día Internacional de los Trabajadores, la manera más curiosa que identificó ese gremio para poder celebrarlo, honrarlo y conmemorarlo fue no ir a trabajar. Que no estaría mal siempre y cuando su trabajo estuviera vinculado a la prestación de un servicio que va en aras de garantizar un derecho fundamental protegido en nuestra Constitución en el artículo 63, como es la educación. Entonces, quienes están llamados, para seguir con la teoría de los clichés, a llevar el pan de la enseñanza a los niños y niñas de este país, son los profesores que no fueron a trabajar el día de ayer, pero tampoco fueron a trabajar el 22 de abril, tampoco. Como tampoco algunos fueron a trabajar a comienzo del año escolar, cuando algunas localidades, me parece que Bonao y Boca Chica, decidieron justo en el inicio del año escolar hacer retiros de planificación. ¿Quién planifica el día que comienza a trabajar? Se planifica ex ante. Pero bueno, a lo mejor no entienden el latinazgo los profesores de la República Dominicana. Y miren, en la protesta del 22 de abril, aparte de que fue financiada con fondos de la ADP, por ahí anda, y tenemos en línea, pero está en los medios de comunicación en algunos ya, un documento donde el cual se queda constancia que costó 10,5 millones de pesos movilizar a todas estas personas de las seccionales para ir a protestar por los derechos, para ir allá y sentarse de la manera más cínica posible a cantar Casas de Cartón de los Guaraguao, esa canción que les gusta tanto a la izquierda melódica latinoamericana y sobre todo venezolana, y a cantar, usted no lo va a creer, hay escuelas de perros y le dan educación. Pues bueno, a la escuela de perros, los perros le dan educación en la canción que ellos cantaban, pero ellos no le dan educación a los niños y niñas de la República Dominicana. No solamente no se la dan, sino que se la niegan. Y no solamente se la niegan, sino que también la poca que le dan, se la dan de muy mala calidad. Y a PISA me remito, y a los estudios me remito, y al índice de desempeño y evaluación de nuestros estudiantes me remito. Si fuéramos a un quid pro quo, yo me pregunto, ¿y tenemos que pagar tanto por una educación tan mala? Son preguntas que están sobre el área, pero son preguntas de un ciudadano. Al margen de un razonamiento o de una duda, lo que sí queda claro es que hay un acuerdo, eso sí, y los acuerdos están para respetarlos. Un acuerdo del 24 de julio de 2023, que se monta también un acuerdo anterior hecho por el anterior ministro Fulcar en el 2021. Ese acuerdo tenía una serie de precisiones, como lo que es la readecuación salarial, lo que es incrementar los montos de las pensiones, crear centros comunales para los maestros, y todas sus aspiraciones y pretensiones son justas, necesarias y bienvenidas. Los maestros deberían ser los funcionarios del Estado Dominicano mejor pagados. Sí, solo sí, el rendimiento de su trabajo, medible con instrumentos internacionales ya acreditados, pudiera dar constancia de que realmente lo están haciendo y lo están haciendo bien. Es decir, aquí hay que evaluar por desempeño a los maestros también. No todo puede ser de una vía. Pero esto hay que ponerlo en su contexto. A principios de enero hubo una reunión entre el ministro de Educación y el presidente de la ADP, el señor Hidalgo, en la cual le daban constancia a este acuerdo, que es el casus belli de la marcha del día de ayer, por decirlo de alguna forma, en la cual, mientras los maestros exigen un 20%,
en el acuerdo firmado no hay porcentaje establecido, ojo. Entonces no hay un porcentaje establecido, firmado, y los maestros de manera unilateral están pidiendo un 20 y estaban discutiendo porcentaje en enero. Y yo me pregunto, para un aumento salarial que se tiene que hacer, que está escrito, que tiene que haberse hecho en abril, y el ministerio ha fallado ahí, ojo, ¿era necesario el 1 de mayo estar haciendo una marcha? Y fue que se agotó el tiempo. O sea, estamos en una situación de criticidad y de indigencia que pasado el tiempo de mayo al segundo siguiente, el 1 de mayo, pasado el tiempo de abril al segundo siguiente ya hay que hacer una marcha. Una marcha que coincide con unas elecciones que vienen a 18 días. Una marcha que la prohija y que la lidera y que la encabeza un señor, apellido Hidalgo, que es diputado de la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, que aspira a la reelección de dicha diputación en la casilla número 2 por la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, miren, yo no creo en teoría de conspiraciones. Me parece muy mal, truculenta y desagradable las declaraciones e irrespetuosa las declaraciones del ministro refiriéndose a los maestros, diciendo que con marcha Abinader no perdía. No, señor ministro, esto no es un tema electoral, no debería serlo. A usted no le luce irse por el tema electoral, aunque sí me luce que esto sí puede beneficiar políticamente al candidato a diputado de la circunscripción número 3 de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, que casualmente es el presidente de la Asociación de Profesores de la República Dominicana, que casualmente es el que está convocando estas huelgas. En definitiva, mientras estemos en estos tiempos de campaña, seguirán este rifirrafe. Hubo 10 protestas ayer, habrá más, y hay que entenderlo desde lo que es un conflicto electoral y político. Ahora, pasado mayo hay que sentarse en la mesa. Pasado mayo hay que buscar soluciones, hay que darle respuesta a las pretensiones de los maestros y hay que honrar los acuerdos que se firmaron con la ADP. Pero lo que sí tiene que honrarse es el compromiso de la ADP a proveer una educación a nuestros niños y niñas, porque esta sociedad no aguanta un día más de pérdida de clases. Bueno, el señor Hidalgo tiene más responsabilidades en la Cámara de Diputados quizá de las que él piensa. Dar el ejemplo tal vez podría ser una también. Hay una comparación de salarios que se hace el día de hoy respecto de cuánto ganan los maestros y cuánto gana el resto de la población. Y pareciera que el salario de los maestros, que siempre puede ser más, obviamente, yo soy hija de una maestra, no me puedo hacer desconocedora del tema, sin embargo, yo conozco un tipo de magisterio diferente en el que dar clases o educar a los niños era mucho más que sentarlo en unas aulas y donde las reuniones de maestros se hacían después de que terminaba el horario de clases. ¿Qué decir de una huelga? Donde eso, afectando a los niños y la educación del país, no era posible. Pero parece que esta es una nueva manera de llamar a los derechos, violando siempre los derechos de los que no pueden defenderse. Ojalá que la ADP encuentre alguna otra manera. Se lo hemos dicho de manera personal al señor Hidalgo aquí, que haga la marcha frente al Palacio de la Presidencia o frente al Ministerio de Educación, pero que lo haga después de que le den la clase a los niños, porque a quienes ellos quieren perjudicar pareciera que es a la clase infantil, a los que necesitan que el país cambie para que cuando sean profesores mañana no tengan que hacer marcha. Sin embargo, las cosas se toman de donde vienen y parece que ese mensaje no hay manera de que cale. Demandar por derechos, pero afectando derechos. Esa es la manera que se ha hecho históricamente y parece que esa es la manera en que se va a seguir haciendo. Hoy es Día Internacional del Bullying y no quiero que pase el día sin mencionar algunos aspectos porque nosotros tenemos niños que ven esta televisión y tenemos padres, muchos de ellos que tienen varios niños. En América Latina y el Caribe se viene hablando de bullying no más desde la última década. Anterior a eso era violencia escolar, anterior a eso eran supuestos problemas mentales o temas de comportamiento en las escuelas, cosa que ahora ha tenido un giro. En nuestro país hay colegios, lamentablemente de la rama privada, que tienen políticas anti-bullying y esto lo establecen en los documentos, en esta carta de compromiso que se les entrega a los padres todos los años y se las reiteran cada 6 meses. Cuando nosotros hablamos hoy de cómo está la escuela, el sector educativo público en el país, pues tenemos necesariamente que mirar hacia cómo se está complementando el tema de la educación, que no sea solamente las 4 materias básicas y una que otra adicional. Inclusive, en las tandas extendidas en la tarde se podría incluir una especie de formación humana para que los niños cada vez menos tengan problemas de bullying.
No son pocos los videos que ustedes mismos han visto donde los niños se entran a pecosones, se alan los cabellos, sacan cuchillo para apuñalarse unos con otros o simplemente de una manera más inocente, entre comillas, se ofenden verbalmente, creando esto un malestar que generalmente termina en la violencia. Los videos en las escuelas de República Dominicana son no menos que lamentables. Cuando hemos preguntado a las autoridades del sector, nos han dicho que esto no pasa todos los días y que el porcentaje es de menos. Sin embargo, ¿cuánta incidencia tienen estos videos? Y además, ¿qué tantas otras cosas están pasando en las escuelas de República Dominicana que no salen a las redes sociales ni nos llegan a nosotros como noticia? Probablemente cada año que nosotros hablamos de este tema tenemos la misma preocupación. ¿Cuándo en el sistema educativo local se va a empezar a intervenir para crear mejores seres humanos? La única manera de tener una mejor sociedad hacia futuro. Sin embargo, a pesar de que el bullying tiene que ver con el aspecto físico, con maltrato verbal, emocional, social, todo esto que compone el acoso, también hay otros temas, cómo los niños llegan ahí sin tener una personalidad fuerte que tiene que venir desde casa. Y a propósito de esto, quiero compartirles un video que vamos a poner a continuación de un niño de 6 años que ha muerto durante el día de ayer, esto es en Estados Unidos, porque su papá consideraba que él era un niño gordo. Si ustedes lo ven en el video haciendo ejercicio, el niño no es gordo nada, pero sí era como el padre lo veía. Este niño ha muerto porque él era sometido a una disciplina de ejercicios mucho mayor que la que su cuerpo y su sistema de 6 años podía resistir. Ese mismo día en el que el papá toma al niño, que ya no puede más y cae de la máquina caminadora, porque ya no tiene energías para seguir y el padre lo obliga, el niño ha muerto. El papá enfrenta juicio por homicidio y podría ser condenado a cadena perpetua, según han dicho las autoridades de Estados Unidos. El niño lamentablemente murió luego de ser sometido a este intenso programa de ejercicios por el padre, porque él, como les digo, consideraba que el niño estaba muy gordo. Yo no me puedo ni ver ese video, yo no sé. Aunque el niño caía, yo tampoco, tuve que intentarlo varias veces. Aunque el niño caía exhausto varias veces de la caminadora, el papá lo levantaba y le exigía subir a la caminadora. Les muestro este video porque a veces la discriminación y el bullying viene del hogar y queremos que cuando nuestros niños van a las clases puedan defenderse de otras personas que les hacen bullying. Pero el bullying a veces solamente tiene nombres diferentes. A veces se llama Juan, otro día se llama María, pero también el bullying puede llamarse papá, mamá, hermano, tío, abuela o primo. Y a propósito de que estamos hablando últimamente de que vivimos en una sociedad donde la salud mental ha llegado a ser un problema, el bullying cuando empieza por la casa, empieza a dañar a personas chiquitas, a seres humanos en formación que no tienen problemas de salud mental y en la casa se les crea. Y lanzamos a estos niños a las escuelas entonces para que transformen toda esta inquietud, toda esta frustración que traen de casa. Y entonces queremos que los niños no sean violentos, no transporten todo eso que tienen dentro hacia otros niños. La conclusión de mi comentario hoy es que a veces tenemos que mirar adentro, que la formación de un niño tiene que venir de su casa y que a veces también los padres necesitamos educación. Que en una sociedad donde estamos hablando de que la salud mental es una enfermedad, hay que cuidar a los pequeños cuando todavía tienen salud mental. Mira, yo quiero coincidir con el comentario de Federico. Le voy a agregar varias cositas más en esa dirección, pero yo creo que hay que buscar un acuerdo ahora. Es una negociación que hay en marcha. Como fuera una empresa y un sindicato, lo que pasa es que ahora de por medio está la educación de los hijos de los pobres y no es una fábrica de chocolate. La ADP está pidiendo 20, el ministro dice que 8, la ADP ahorita baja a 12, el ministro sube a 10 y se queda ahí gravitando, probablemente un 10. Creo que debe buscarse rápidamente un punto intermedio a esta situación, porque la ADP es un gremio monolítico
Ustedes vieron un resumen en 6 AM ahora en CDN, que Nagua, que Azua, que Santiago, que La Línea, manifestaciones en todo el país de la ADP. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay dirigente de seccional que se resista a aceptar la convocatoria, porque ahí mismo se quema y todos aspiran. Entonces el que no se suma se queda rezagado y le queda ese sello, esa marca, ese baldón de que renegó a la lucha, etc. Es monolítica. El ADP lamentablemente gana todas esas luchas. Eso está demostrado. Se complica cuando hay un ministro respondón, este ministro es respondón, y se llega a niveles que ayer Hidalgo convocó, si ustedes le prestaron atención a su locación, dice el martes el sur, el miércoles el este, o sea, que la semana que viene ellos van a paralizar todo el país y lo paralizan, porque es un gremio monolítico. Y esa huelga, esta es medio inoportuna, en mitad de los últimos días de las elecciones, esa huelga la hace el PRM igualito. Igualito, cuando Xiomara ganó, ustedes vieron que fue en medio de una campaña y asistió Luis, Abinader, todo el PRM y se atribuyeron como el triunfo, ganó el PRM. Le fue mal a Xiomara y ahí llegó entonces Hidalgo. Cuando digo Xiomara es PRM y cuando digo Hidalgo es PLD. Entonces esa es la realidad. Hay que buscar el punto intermedio, hay que llegar a acuerdos de inmediato. Yo creo que el gobierno inició ayer y la retiró de una vez una campaña, creo que errada. Una campaña contra los maestros, porque ganan mucho. Que un maestro gana más de 50.000, que 60.000, etcétera, etcétera. Resultó odioso porque ¿cómo se van a oponer que haya una mejoría salarial en los maestros? Claro, gana un promedio de 50.000, pero con 2 tandas de trabajo. Y están también las capacidades. Entonces el gobierno dio un paso atrás. Yo creo que los estrategas ahí se equivocaron. Y cuando arreciaron en contra de los maestros, porque ganan mucho, la gente dice, pero ojalá yo ganar como gana un maestro. O sea, la gente no asimiló ni interpretó que tienen sueldo abusivo los maestros, sino que todo el mundo debiera ganar como gana un maestro entonces. Buscan los puntos intermedios. Ahora, si el ministro quiere pelear, yo se lo decía a un ministro anterior, quítenle al ADP el descuento administrativo de la cuota. Eso debe estar como por 65, 70 millones mensuales ahora mismo. A veces se lleva hasta 90 millones que recibe la ADP mensualmente, porque los maestros dicen con una carta que le descuenten el 2% de su salario. Que diga el ministro que administrativamente no le va a entregar ese dinero y que el ADP lo cobre por su cuenta. Digo, no cobra 5 millones si es por su cuenta la ADP. También que le quite una carta obligatoria que firman los maestros para autorizar que le descuenten ese 2%. Bueno, ahí yo sé que va a gritar la ADP si le dan por ese lado. Yo abogo porque haya una negociación rápido al respecto, porque la ADP siempre gana ese pleito. Lamentable que de por medio esté la educación, pero de los más pobres, que son los que estudian en las escuelas públicas. Bastante lamentable eso. Que se busque un punto intermedio y reitero, la reacción de la ADP siempre ha sido monolítica. El que está esperando y que va a dividir, ahí todos los partidos se ponen a una, pero no necesariamente por la reivindicación, sino porque ahí está el futuro político de todo dirigente gremial en su apoyo a la lucha. Miren, compañeros, yo estaba revisando una información que tiene que ver con algo que ayer Federico compartió en nuestro grupo de Despierta con CDN y que después se tradujo incluso en una declaración, y es que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, informó este miércoles que en los próximos días va a demandar a algunos comunicadores que a través de sus redes sociales y programas se han dedicado a difamar a miembros de su familia. Expresó que durante años toleró este tipo de acciones en su contra, pero que ahora irrespetaron a algunos de sus parientes. Vamos a ver lo que dice el señor José Ignacio Paliza. Yo estoy en el proceso de articular algunas acciones que serán conocidas
en los próximos días en contra de algunas personas que hacen vida en medios, en redes sociales y demás que se han dedicado a estos afanes. Hay algunos que ustedes van a conocer en los próximos días que son conocidas. Vean lo que dice el señor Paliza, son conocidas, se han dedicado a esto. Como periodistas y desde este programa, nosotros hemos advertido en distintas e innumerables oportunidades que la responsabilidad para comunicar no solamente debe ser casi un apostolado, por no decir que debe serlo. Lo que nosotros hemos dicho es que además ha contado con la anuencia de personalidades importantes de la política del país. Y en esto está incluido el propio gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, su equipo de comunicaciones y también de los políticos opositores, que consideran a veces que deben apoyar a unos ejércitos de difamadores que terminan revirtiéndose en contra de ellos, no porque crean que lo están haciendo mal, sino porque sencillamente se ha convertido esto en un negocio que yo creo que tiene características criminales, porque la difamación y la injuria son delitos. Entonces yo creo que sí, hay mucha gente extraordinariamente responsable que no pertenece a los medios de comunicación tradicionales y que utilizan redes de comunicación para hacer periodismo de calidad. Claro que sí las hay. Pero también hay personas que se dedican a la extorsión, que se dedican a plantarse del lado que más les convenga según el cheque que les llegue. Y esto se revierte en contra de uno o de otros. ¿Y por qué digo que esto no distingue entre personalidades del gobierno y de la oposición? Porque ayer, y lo reseña hoy el periódico Listín Diario, tenemos una información que señala que un caballero comunicador llamado Rafael Antonio Guerrero Méndez ha sido condenado a 2 años de prisión suspendida, una demanda presentada por el ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guzmán Fermín. Lo demandó por difamación e injuria. Y entonces ha sido condenado por violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, Ley de Crímenes de Alta Tecnología. Fue condenado este individuo, como también fue condenado otro en el pasado, por un caso que recuerdo involucraba al actual ministro de Vivienda, Carlos Bonilla. También fueron a los tribunales y también se le condenó a este caballero, no recuerdo su nombre, a pagar una suma de 2 millones de pesos. Creo que el caso continúa, pero es una vez más para advertir que el ejercicio de la comunicación debe ser absolutamente responsable. Yo no tengo el detalle de lo que el señor Paliza ha dicho, o sea, contra quién se está refiriendo específicamente. Creo que son un par de comunicadores de Santiago, pero no vi exactamente qué fue lo que dijeron en contra de su familia. En todo caso, yo creo que independientemente de si usted es funcionario o si usted es una persona del ejercicio privado, se debe proceder en ley contra aquellas personas que utilizan el micrófono, que utilizan los medios de comunicación formales o no para acabar con la moral de otros sin que haya consecuencias, sobre todo en tiempos de posverdad, en tiempos en donde me quedo con lo que genera más like y que no necesariamente es verdad, compañeros. Bueno, vamos a ver a propósito de qué es verdad y qué no es verdad. Lo que han hecho unos dominicanos acusados en Estados Unidos de que supuestamente estafaron a decenas de abuelitos que podrían enfrentar en este momento penas de hasta 20 años de cárcel por cada una de las imputaciones. La verdad es que, como dices, Catherine, en tiempo de la verdad y la posverdad, la gente se aprovecha de lo que hay en el medio. Nuestra cadena aliada Telemundo ha preparado una historia para nosotros y les presentamos el siguiente reporte de cómo estos 20 compañeros dominicanos, diferentes a todos nosotros, han encontrado en la candidez de los abuelos un nicho de delito. El fraude comenzaba en un centro de llamadas en República Dominicana. Las víctimas, entre 72 y 93 años de edad en este país, contestaban el teléfono y creían que hablaban con sus nietos. Las autoridades anunciaron cargos en contra de 16 personas, incluyendo 11 en República Dominicana y otros 5 operando en este país como mensajeros para la banda criminal. Se alega que robaron millones de dólares.
Se alega que los acusados engañaron a las víctimas mayores haciéndoles creer que sus seres queridos, frecuentemente un nieto, estaba en serios problemas legales y necesitaba dinero inmediatamente para pagar una fianza o para un abogado. En el identificador de llamadas aparecían números locales, pero los estafadores estaban llamando desde República Dominicana a adultos mayores en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts. Según las autoridades, las víctimas desesperadas pagaron miles de dólares, frecuentemente a mensajeros que recogían el dinero en sus hogares y luego enviaban los fondos a República Dominicana. Es nuestra prioridad investigar a criminales aprovechándose de nuestros adultos mayores y otras personas vulnerables desde países extranjeros, dijo el representante del Departamento de Justicia. Hablamos con la organización AARP sobre cómo este tipo de fraude afecta a la población de adultos mayores. Es una lástima, Liz, por lo siguiente. Muchísimas de estas personas que caen víctima, que son personas ya adultos mayores, en su mayoría latinos, son personas que pierden todos los ahorros de su vida. Dijo que si recibe este tipo de llamada debe tomar una pausa, llamar a su ser querido o consultar con un familiar antes de proceder. Cuando te producen miedo, entonces tú vas a reaccionar impulsivamente y vas a decir, Dios mío, mi nieto está en un accidente, lo metieron a la cárcel, lo tienen secuestrado. Tú no piensas, no te tomas el tiempo para decir, esto puede ser falso. No conteste llamadas de números desconocidos ni envíe dinero bajo presión. La investigación duró unos 4 años e incluyó la participación de la Policía de Nueva York, el FBI y las Fuerzas del Orden en República Dominicana. La verdad es que eso no solamente pasa en Estados Unidos, pasa en República Dominicana. Claro. Aquí hay unas redes que todo el mundo sabe que salen de la victoria. Sin embargo, no hay un combate estructurado como ese para durar 4 años haciendo una investigación y luego sancionar a todo el que esté involucrado. Pero aquí llaman a personas para decirle que su hijo tuvo un accidente, que su mamá tuvo un accidente, que a fulano lo cogieron preso y le dan una cuenta para que usted deposite dinero. Eso no es nuevo. Sin embargo, quiero resaltar cómo el empeño porque los delitos tengan consecuencias ejemplares puede hacer la diferencia. Miren cómo se ha determinado quiénes son, dónde están y cuáles son las víctimas. Y empezando por ahí, un método que se utiliza en República Dominicana, que tiene tantos años en República Dominicana y que aquí no ha tenido consecuencias. Miren cómo en ese país han hecho una investigación de 4 años y han dado con todos los responsables. Hay que ser bien bárbaro para usted saquear personas que viven de su pensión, gente adulta, muy adulta, que ya no tiene otra manera de seguir viviendo si no es de lo que ahorró durante toda su vida o de la pensión que le tocó después de trabajar 40 o 50 años. Pero los delincuentes no tienen alma. Solamente se les respeta el alma a los delincuentes aquí en este país. Bueno, el tema es que todo el mundo lo sabe, menos las autoridades penitenciarias, porque ha sido recurrente. Han sido recurrentes los anuncios de Starlink sobre los techos de la Victoria, sobre líneas de fibra óptica que le proveen Wi-Fi a los presos y todo esto. Y todo el mundo sabe también que a través de Instagram se hacen muchos fraudes, sobre todo con el tema de Airbnb, de plataforma. De hecho, mi hermana una vez fue víctima de un fraude de eso, con casi 80,000 pesos, wow. Y perdió la Navidad porque cuando se apareció en la casa no era de eso. Entonces, todo eso pasa, pero también hay que ajustar un poco la capacidad de respuestas y las facilidades que el Estado dominicano tiene que ponerle a los ciudadanos que se sienten estafados. Porque si usted tiene un pequeño tumbe de X cantidad de miles de pesos y tiene que dirigirse al DICAT a poner una denuncia y tiene que ir allá y desplazarse, ¿sabes qué? Lo pone en pérdida y suelta eso. Y sobre la base de esa inacción de la ciudadanía generalizada, como tú dices, Yulisa, en función de lo difícil que es ayudar a la justicia a que camine. Entonces, así no vamos a poder combatir. Tenemos que tener un Ministerio Público más activo en este respecto. Bueno, compañeros, antes de que vayamos a la pausa, tenemos al invitado ya listo. Vamos a hablar hoy con Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Gracias, director del Servicio Nacional de Salud. Y por eso, a propósito, les vamos a pedir a todos los que nos sintonizan y que utilizan la plataforma Facebook Live que nos escriban algunas preguntas. Me voy a llevar la tableta para estar atenta a sus, a sus mensajes, a sus denuncias, a sus dudas, para preguntarle al señor Lama sobre esto, ¿no? Hablemos de hospitales hoy.
en Despierta con CDN, pero no quería irme a la pausa sin antes comentar el asunto de la solicitud de la Alianza Opositora Rescate RD, que ha pedido intervenir 13 juntas electorales de Gran Santo Domingo y del interior del país, así como también desmontar las ayudas sociales del gobierno previo a los comicios presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo. Quería saber, compañeros, cómo vieron ustedes esa solicitud, si creen que está a destiempo, si creen que es válida. Nelson, ¿cómo No, es un pliego, lo firman los delegados de PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD. Sí. Son 13 solicitudes, ahí volvieron con la Policía Militar Electoral. Yo creo que ya a esta altura del juego, eso es temporáneo. Modificar el cuadro ejecutivo directivo de la Junta Central Electoral, clave en el proceso de montaje y de organización, eso no procede en este momento. Creo que es una exageración ese amplio documento, bien detallado, por cierto. Y creo que los partidos deben arrimar su hombro a la Junta Central Electoral. Poco a poco han estado poniendo a la Junta como un objetivo, como que están en contra del órgano que organiza y administra las elecciones. Eso es como ponerse en contra de la ampalla en un juego. Yo creo que es exagerado, pero muy exagerado ese amplio documento a esta altura del juego. Ya estamos casi en el noveno inning. Ya lo que hay que prepararse para lo que sea, para lo que venga. No sé si es una estrategia de meter esa cuña en este momento, pero ese documento es desmedido, es extemporáneo, es exagerado. Es muy difícil que la Junta se aboque a tanto cambio. Dicen ellos que la Junta no le está haciendo caso tampoco en demandas anteriores, pero creo que es temporáneo totalmente ese documento. Bueno, yo he dicho en varias oportunidades que le están haciendo la cama a las elecciones, al proceso electoral. Y yo creo que ya la cama es como tamaño king size. Pero es que es tarde para hacer la cama incluso. No, pero ellos tienen rato haciendo esa cama desde las elecciones municipales. La cama está hecha. La cama está hecha y evidentemente lo que no hay que cama para tanta gente. acostar. Usted sabe que el primero que grita fraude no se da cuenta que ese es el que está perdiendo. No hay que esperar ni que cuente. Ni que cuente que hay que esperar. Pero nada, vámonos a la pausa, ya regresamos. Son las 8:09 de la mañana. Nosotros recibimos al doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Mario, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias a todos por la invitación y permitirme compartir con ustedes y su público. En momentos en que se habla de deficiencias del sector sanitario, de no solo público, sino privado también, y de demandas por pacientes a malas prácticas médicas, que es lo que ha originado nuestra solicitud para que hables con nosotros respecto de cuáles son los retos que tiene la clase médica y si esto incluiría también al sector privado. ¿Qué opinas respecto de todo esto que se está tejiendo, la sentencia que se ha emitido, y si se debe o no tener quizás un seguro para garantizar el derecho del paciente cuando siente que no ha sido bien atendido? Sí, mire, excelente pregunta, Yulisa. Es un tema muy interesante que ya está sobre el tapete por la cantidad de demandas que han sido pronunciadas en los últimos días. Es un tema viejo en muchos países, pero un tema muy delicado para el sector salud, sobre todo por la línea muy fina de división entre lo que es una complicación de una patología propia y una mala práctica que implica una omisión de procedimiento o un procedimiento incorrecto a un paciente. Son cosas muy diferentes. El asunto de las demandas implica que la práctica de la medicina se dificulta y se encarece. Ustedes lo pueden ver en muchos países, Estados Unidos y otros países, donde conseguir localizar un médico vía telefónica o vía WhatsApp, eso no existe. Implica un costo adicional para las clínicas, los hospitales y los médicos porque tienen que contratar pólizas de responsabilidad civil. Pero además encarece la práctica porque ningún médico va a querer hacer un procedimiento por el mínimo que sea
sin una batería de estudios complementarios que le permitan demostrar que el paciente ante un evento se hizo todas las indagatorias del lugar y muchas veces son excesivas, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, baterías de laboratorios enormes, son muchas cosas. Ahora, indudablemente las demandas médicas implican que obligan al personal médico y a las clínicas y a los centros a adherirse a los protocolos y esa parte es buena, a que los médicos sean cuidadosos, a que tengan más precaución para hacer procedimientos. El problema es cuando se hace de esto un festín. Ustedes ven cómo en muchos países hay abogados anunciando los servicios ante cualquier tipo de duda que tenga un paciente ante una mala práctica. Yo estoy absolutamente seguro que ustedes, ante un problema, esa cercanía que le une quizás a un médico, ustedes le escriben por WhatsApp: doctor, tengo dolor de cabeza. Y el médico le dice: bueno, bébete un acetaminofén y cualquier cosa me avisas. Cuando usted le escriba a un médico: tengo dolor de cabeza, el médico no le va a contestar o le va a salir un mensaje automático: ante cualquier situación, por favor, diríjase a la consulta o a la clínica o a la emergencia. Usted va a llamar al médico a la 1 de la mañana y le va a decir: por favor, Yulisa, pasa a la emergencia, te va a evaluar un médico y se van a comunicar conmigo. Cuando usted vaya a la emergencia, te van a hacer estudios que quizás no ameritaba, porque Yulisa Céspedes llegó a la emergencia por un dolor de cabeza, hay que descartar que no tenga tal patología, y tú te vas a ir con 3 estudios, porque es la protección que tiene el médico y la clínica a que te hizo o que descartó alguna complicación. Entonces, yo quiero que se entienda que los médicos no están pidiendo impunidad ni inmunidad. Lo que se está pidiendo es que esto se realice con peritaje, que sean conclusiones pertinentes y no por impresión de un abogado, de un juez que no son peritos, y que esto se sopese ante el momento de dictar una sentencia o a favor o en contra, las dos cosas, porque si es una mala práctica y se hace una sentencia que no favorece al paciente, también fue incorrecto. Entonces, lo que estamos pidiendo es una administración de la justicia ecuánime, sopesada y con peritaje. Doctor, en ese sentido, hablaba con Catherine fuera del aire justo sobre ese tema, sobre las competencias que deberían tener de manera especializada los jueces que imparten justicia para poder evaluar con criticidad y niveles de profesionalidad adecuado y específico lo que es el peritaje de caso por caso. Y en ese sentido, entonces, la Suprema tiene que hacer un trabajo, la Escuela de la Judicatura tiene que hacer un trabajo. ¿Se ha pensado en cómo fortalecer o ayudar a ese procedimiento de fortalecimiento de la capacidad de la Judicatura? Mira, indudablemente lo que va a fortalecer es el peritaje. Los jueces no tienen que ser especialistas de 20 áreas diferentes, tienen que tener el sentido de dictar la justicia con ecuanimidad, y para eso se valen de múltiples instrumentos. Usted puede ser un empresario, constructor y no ser ingeniero, usted se vale de los profesionales. Usted puede ser un empresario agrónomo, no agrónomo, y tener sembradíos y tener agrónomos trabajando que le den el apoyo. Aquí lo que estamos pidiendo, además porque cada caso es diferente, no es lo mismo un caso de obstetricia que un caso de una cirugía general, o no es lo mismo un caso de un pediatra o de un nutricionista. O sea, debe hacerse la investigación, el peritaje, para poder llegar lo más cercano posible a la verdad. Por ejemplo, el caso del Ney Arias Lora, un evento que ocurrió en el 2016 y que terminó con una amputación en el 2018 por una infección, una herida abierta, que llegó a un hospital traumatológico. ¿Quién demostró si esa infección la tomó en el lugar donde tuvo el accidente, en el transporte, en el quirófano o en su casa en el transcurso de los 2 años? ¿Cómo se estableció
ese peritaje, ese diagnóstico? ¿Qué instrumentos utilizaron para llegar a esa conclusión? Un paciente que entra sano a una mujer, una cirugía plástica, que va a una liposucción y que hace un tromboembolismo pulmonar por la movilización de grasa, ¿cómo usted estableció que ese tromboembolismo pulmonar ocurrió por una mala práctica o por una complicación propia del procedimiento? Claro. Perdón, Sí, adelante. pero sobre eso el Ney Aradora, corríjame, porque yo no he visto la sentencia. Yo tengo la última sentencia, pero no la de primer grado, pero tengo entendido por rumores del sector que fue un defecto que le cantaron a la defensa del hospital. Entonces, al final de cuentas, corríjame, la sentencia no fue por la evaluación per se de los argumentos, sino porque el hospital en determinado grado de jurisdicción nos presentó abogado y procesalmente hubo un defecto. Es probable, pero eso no implica... Entonces la sentencia es condenatoria por eso. Bueno, es que la sentencia condenatoria por inacción no necesariamente también es correcta, porque usted está estableciendo una culpabilidad ante un caso. O sea, eso no es lo que estamos hablando. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando que se hizo una sentencia que dictó una mala práctica. O sea, son dos cosas distantes una de la otra. Doctor Lama, en este tipo de procesos hay diferentes etapas, fases, para decírselo claro a la audiencia. Hay un tema de responsabilidad civil, hay temas de responsabilidad penal y hay consecuencias que están vinculadas al proceso, como por ejemplo el caso de los embargos. Que en el caso de un prestador de servicios de salud, léase una clínica privada o en este caso también un hospital, implica una serie de considerandos que suponen que ese daño colateral termina por repercutir también en la salud de otras personas que deberían atenderse en el momento. O sea, por ejemplo, me explico, un centro de salud es embargado en sus cuentas, ¿cómo sigue atendiendo a otros pacientes que además está obligado a hacerlo por temas de ley? Ahí se genera otro tipo de situación. Sí, eso es una buena pregunta. Cuando se embarga una cuenta, también se le está haciendo un daño colateral a otros pacientes y el mismo quien emite la sentencia entonces está provocando un daño secundario a todos los que no puedan ser atendidos fruto de esa sentencia. Mencionaste la palabra responsabilidad penal. Correcto. La práctica de la medicina siempre ocurre con la intención de no hacer daño. Ningún médico actúa con la intención de provocar un daño colateral. Intencionalidad de no hay exacto. intencionalidad. Por tanto, me adhiero a que la responsabilidad debe ser civil y no penal. Pero se ha llevado a lo penal, por eso es que se lo pero pregunto. son las situaciones que van a provocar que los médicos no le quieran poner la mano a los pacientes. Claro. Díganme ustedes, un Darío Contreras que tiene una capacidad, un ejemplo, para atender 40 pacientes en emergencia, pero hay 80 pacientes porque es el único hospital traumatológico en la zona y la saturación implica riesgos y reducción de la calidad de las atenciones y una serie de cosas. ¿Qué hacemos con esos 40 que no deberían estar? ¿Lo mandamos a la calle? ¿Lo referimos a las clínicas? Entonces, ¿qué queremos provocar? ¿Cuál es la intención de esta oleada? Porque ha sido una oleada. De repente vemos una sentencia cada 2 días en la prensa. ¿Qué se busca? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana? Y mira, yo venir a hablar de esto para mí no es agradable, porque yo reviso los comentarios. Waldo Ariel Suero habló hace días de esto y tenía 80 comentarios negativos. Porque la gente, lo que se está sembrando es que el médico es un irresponsable, que el médico es un criminal, que el médico lo que anda buscando es dinero, que el médico es un comerciante de la medicina, y podrá ser alguno, pero no es la mayoría. La mayoría de los médicos, la mayoría de los que están trabajando en los hospitales, en la clínica, no perciben esos honorarios exorbitantes como mucha gente cree. Se dan a su
a su práctica médica. Mira, yo quiero que ustedes, hay de todo en los hospitales, pero yo quiero que ustedes vean la labor que hacen la mayoría de los médicos en los hospitales, trabajando en ambientes que posiblemente no son los más adecuados, pero están dando servicio. Y en la pandemia, doctor. Y arriesgando su vida en la pandemia. En la pandemia eran héroes, pero ahora son bandidos. No, ahora son bandidos. 3 años después. Y entonces, lo peor de esto es que esto es lo que se está vendiendo en muchos lugares y en muchos medios. Y eso lo que va a provocar es una distancia, relación médico-paciente. Y se va a hacer más difícil aún la práctica médica. O más lenta. Menos humanizada Y más cara. la práctica médica. Más burocrática. Y mucho más cara. Díganme a ver, ¿qué médico a nivel privado va a querer hacer una cirugía? Le voy a poner un ejemplo, un parto. ¿Ustedes saben cuánto paga una ARS por un parto? No paga 10,000 pesos, posiblemente. 24 horas de trabajo. ¿Ustedes creen que un médico se va a someter a ganar ese monto cuando la demanda puede ser de 8, 10 millones de pesos? ¿Qué implica esto? Dije, no, yo voy a hacer menos parto, yo voy a cobrar más. Voy a reducir el riesgo, porque el volumen indudablemente incrementa el riesgo. Voy a reducir el riesgo y voy a aumentar mi honorario. Y voy a cobrar parte de una póliza de seguro. No, porque tiene que pagar póliza de seguro, Claro. va a tener que pagar, o sea, la práctica médica encarece. se va a encarecer. Fíjense en Estados Unidos, que es el ejemplo que siempre ponemos. Fíjense en Estados Unidos, cuánto cuesta una consulta, una sonografía, una tomografía, cualquier cosa. Esto podría tener que ver. Pero claro, ¿Quién se beneficia? claro. ¿Y cuántas cosas te hace un médico? El médico no te pone la mano si no hay una enfermera presente, por ejemplo. No pone la mano. Y usted va por una sencillez, pero hay un protocolo. Y cuando los médicos a un paciente, cuando hacían 4 analíticas, le hagan 20, ¿qué va a pasar con la ARS? No, aumentó la siniestralidad. Y dentro de par de meses ustedes van a ver cómo los seguros van a aumentar la tarifa. ¿Por qué? Porque la siniestralidad se incrementó. Doctor Lama, usted es el director ejecutivo de una entidad fundamental de los servicios de salud. Vamos a ver qué se está haciendo por ahí. El editorial de hoy del Caribe es la importancia de la vacuna, o de la vacunación, a propósito de la semana de vacunación de las Américas. Ustedes seguro estuvieron muy activos. Dice el editorial que eso no debiera ser cosa de un día ni de una semana. Pero además saluda de que coincide con la aprobación de la ley del tamizaje neonatal, de vital, un salto grandísimo. Vamos a ver si el protocolo no se lleva tanto tiempo como la ley misma. Está pendiente la ley de vacunas. ¿Qué intervención tuvieron ustedes en esta semana? ¿Y qué hacen ustedes de manera permanente para que haya un servicio, en este caso, de vacunación? Mira, el tema de la vacuna es un tema muy interesante, que como todo en el mundo se ha convertido en tema de tendencia, porque ahora todo es el pro Y de controversia. y lo contra, los que están a favor y los que están en contra. Sin embargo, las vacunas han sido una de las herramientas más importantes para el control de muchas enfermedades que son invalidantes y que muchos conllevan a la muerte. Nuestro país ha contado con el cuadro básico de vacuna desde siempre, a través de, eso lo maneja el Ministerio de Salud Pública, y todos los centros de vacunación funcionan en nuestro país. Existe la promoción constante de las vacunas. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que tenemos dificultades muchas veces para lograr la cobertura que se quiere por la resistencia incluso de médicos que siguen algunas tendencias que no tienen avales científicos o epidemiológicos, o algunas tendencias religiosas que le impiden a sus seguidores el acceso a algunos esquemas de vacunación. Los antivacunas. Los antivacunas. Y es por esto que en muchos países enfermedades que estaban controladas han tenido nuevos resurgimientos. Y en esta parte le llamamos a la población a que sepan de que muchas muertes
en muchos infantes, en muchos niños, en muchos adultos, se evitan con estos métodos que son seguros, que son confiables, que están bien estudiados y que son gratuitos en nuestro sistema de salud. Doctor Lama, tenemos una pregunta del público a través de Facebook Live. Nos escribe la señora Aurelina Martínez. Ella dice, buenos días, es Aurelina desde el Limón de Samaná. ¿Cuándo estará listo, me imagino, el hospital de la zona para que los pacientes puedan recibir atenciones humanamente? Se necesitan más doctores y más enfermeras. En el local se atienden a pacientes, actualmente no hay baños para que los pacientes puedan ir ante una emergencia. Es su respuesta. En Samaná tenemos como buena noticia que el hospital de Samaná se entregó completamente remozado y equipado recientemente. No tiene nada que envidiarle a ningún centro privado ni público de ningún lugar. El hospital de Terrena fue entregado remozado, completo, también en la gestión del presidente Abinader. El centro del Limón está prácticamente terminado, se va a entregar en los próximos días, en las próximas 2 a 3 semanas. Y una serie de intervenciones en esa zona que también se están... Eso del Limón es ella. Es ella, sí, la señora Aurelina. Bueno, ella está preguntando. Dile a Aurelina que dice el doctor que está casi terminado. Que está casi terminado, exactamente, esa es la respuesta. 2 o 3 semanas, doctor. Si no me equivoco, es así. Doctor Lama, los hospitales que se encontraron en un estado de, digamos que de detención, destrucción, la famosa denuncia de los 55 hospitales que se rompieron todos al mismo tiempo, pero que no se llegaron a reconstruir o a remozar, el tema de Santiago, el tema de San Pedro de Macorís, la ciudad universitaria, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. ¿Cuál es la condición que tienen esos hospitales luego de 4 años? Mira, en la gestión del presidente, voy a comenzar por otro lado para terminar en tu pregunta. En esta gestión del presidente Abinader, el servicio ha entregado, remozado y equipado más de 60 hospitales en todo el territorio nacional y tiene más de 50 intervenciones que serán entregadas en los próximos meses, que están más de un 70%. Sin embargo, hay hospitales que estaban bajo el OISOE anterior que pasó al Ministerio de la Vivienda, al MIBEP, hospitales que tenían problemas importantes en la parte legal, porque comenzaron con un presupuesto y terminaron con un presupuesto que estaba fuera de lo que contemplaba la ley. Se tuvieron que hacer leyes especiales para poder salvar situaciones y ya el MIBEP, algunos de esos hospitales lo ha ido terminando por parte y a otros lo han entregado. Por ejemplo, el hospital Musa, un hospital regional en el este muy importante, con un deterioro importante, ya algunas áreas ha sido entregada por el MIBEP. Ciudad Sanitaria, que es el tema más difícil, contempla varios edificios, el edificio de Secanop A, el bloque B, que implica el hospital materno infantil, el edificio de consulta y el clínico quirúrgico. El bloque de consultas está terminado y está funcionando. Ahí están también el centro de vacunación, fisioterapia y endoscopía. El edificio A, que es Secanó A, un edificio nuevo, está a un 95% y el MIBEP nos prometió que en los próximos 2 meses será entregado ese edificio, lo que viene a fortalecer los servicios de Secanó. El bloque B, el edificio materno-fetal, si no hay nuevas dilaciones, debe estar entregado para este año. Y el que todavía está un poco más retrasado, porque necesitan montos adicionales, es el edificio, el bloque clínico quirúrgico, que de hecho ahí es donde estará alojada la unidad de quemados de adultos que es tan necesaria en estos momentos en la República Dominicana. Doctora, me están pidiendo que terminemos, pero con tantas responsabilidades y ocupaciones, Salud con Luis, debe estar muy descuidado eso. ¿Descuidado qué cosa? Un movimiento que usted lanzó ahí, que por la reelección. Usted puede estar seguro que no hay un renglón de la salud que exista el mínimo descuido en la gestión. No, pero y el movimiento, no la salud, el movimiento. No, es que los movimientos políticos son secundarios. Lo más importante en este momento es garantizar el trabajo
de la salud a todos los dominicanos, que genera adeptos. Cuando un paciente va a un hospital y encuentra servicios, buenas atenciones y solución de su problema. No está activo el movimiento. El movimiento tiene un cierre este viernes, un cierre masivo en el estadio de voleibol, y acoge unos 5.000 personas, y vamos a llevar más de 10.000, entre 7.000 y 8.000 personas. Se van a quedar 2.000 personas afuera, con la lluvia, posiblemente esperando. Se van a mojar porque el sector salud apoya y respalda completamente la gestión del presidente Abinader. Ellos no se quejan de las pertinas lloviznas. No, eso son bendiciones. Son bendiciones. Un respaldo absoluto del sector salud, tanto al presidente Abinader como a la vicepresidenta Raquel Peña, quien es la presidenta del Gabinete de Salud. Gracias, doctor Lama. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Gracias. Gracias a ustedes. A propósito del comentario que hacía Yulisa Céspedes al principio del programa, cuando se refería a las declaraciones que dio el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señalando que más de 1 millón de municiones y armas habían sido distraídas de los arsenales del ejército colombiano y que presumiblemente podrían estar en otro destino, incluyendo Haití. Está con nosotros directamente de Colombia el señor Alexander Loaiza, periodista colombiano, quien en vivo pues podrá hacer las precisiones del lugar en torno a estas informaciones dadas por el presidente Petro, entre otras. Buenos días, Alexander. Saludos desde Santo Domingo. Parece... No tengo retorno, no los estoy escuchando. Bueno, ¿nos escuchas ahora? Muy bajo, muy bajo. Estábamos hablando de las declaraciones del presidente Petro en torno a las armas distraídas de los arsenales colombianos. ¿Cuál es la información que se ventila en Colombia en torno a eso ahora mismo? ¿Y qué tan cierto podría ser de que esté, por ejemplo, en Haití? Ok, la polémica comenzó el pasado martes, cuando desde el Palacio de Nariño, el presidente Gustavo Petro hizo una denuncia pública en torno a la desaparición de más de 1 millón de armas y municiones de 2 bases militares. Estas bases militares están ubicadas en el departamento de Cundinamarca, esto es en el centro de Colombia, y la otra base militar estaría ubicada o está ubicada en el departamento de La Guajira. Este es el departamento que queda más hacia el norte del territorio colombiano. Él hizo estas denuncias, pero además de expresar o de informar sobre la desaparición de este armamento, denunció que estas desapariciones habrían sido cometidas por redes integradas por gente dentro de las fuerzas militares y agentes civiles dedicadas al comercio masivo de armas, que estarían nutriendo conflictos internos y externos. Los conflictos internos todos conocen la situación que ha vivido Colombia en las últimas 6 décadas, básicamente una guerra civil protagonizada por grupos insurgentes o irregulares que han luchado contra las fuerzas militares del Estado, y los grupos externos que estarían nutriendo conflictos en el exterior. Entre ellos mencionó al de Haití, que agregó está solamente a 7 horas en lancha desde el territorio colombiano. Es importante destacar que esta mención del conflicto haitiano lo ha hecho el presidente colombiano en el contexto de dos hechos importantes: el hecho de que todavía están bajo proceso de juicio un grupo de mercenarios colombianos que han sido señalados como los autores del asesinato del presidente de Haití, o el expresidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrida en julio de 2021, y además en medio de la situación de anarquía que actualmente se está desarrollando en Haití. Pues bien, el ejército, voceros del ejército han señalado que la desaparición la cifra de 1 millón de armas y municiones no es la correcta, amigos. Han dicho que efectivamente ha habido desaparición de armas y de municiones, pero que las cifras no son las que precisó el presidente Gustavo Petro el día martes desde el Palacio de Nariño, que las cifras son bastante inferiores, y específicamente
se refirieron específicamente el comandante del ejército, el general Luis Ospina, dijo que solamente se han desaparecido durante el lapso en que se ha hecho la investigación unas 125.000 municiones y no más de 1 millón, como hacía referencia el presidente Petro. O sea, el propio comandante general del ejército está precisando esta declaración del presidente Petro. Sí, el general Luis Ospina aclaró que lo que pasó el día martes es que el presidente Petro había recibido sobre la marcha el informe y no hubo tiempo de explicarle al primer mandatario las cifras que estaban señaladas en el informe. Entonces el presidente aparentemente leyó un segmento del informe que no correspondía al número de municiones y armamentos desaparecidos, sino a una cifra total del inventario, que la cifra real de unidades desaparecidas, de municiones y armas desaparecidas, es de alrededor de 125.000 y no más de 1 billón, como había señalado el presidente Cáceres. Bueno, vaya diferencia de 125.000 a 1 millón. Y como quieres mucho, claro. De cualquier manera, 125.000 armas y municiones desaparecidas de las bases militares colombianas es una cantidad importante, pero vaya que la diferencia también hay que destacarla. Alexander, gracias por este contacto. Estamos enormemente agradecidos de que hayas tomado el tiempo para contestar a las preguntas y al equipo de Despierta con CDN para República Dominicana. Un abrazo para ti, para todo el pueblo colombiano y los colegas colombianos. Gracias a ustedes y saludos a todos los amigos dominicanos. Gracias, Alexander.